Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las historias más impactantes. Y ahora, prepárate, porque esta historia te hará cuestionar cada decisión que has tomado en tu vida. ¿Qué pasa cuando la vida que construiste meticulosamente resulta ser un castillo de naipes? Él lo tenía todo. Una carrera en ascenso, un apartamento de lujo y una prometida tan perfecta que era una obra de arte. Dejó a su ex esposa, tranquila y sin pretensiones, por esta nueva vida deslumbrante, convencido de que había hecho la mejora definitiva. Pero un titular impactante, un nombre de su pasado, salpicado en las páginas de Sociedad junto a un multimillonario, lo cambia todo. Esta no es solo una historia sobre amor y pérdida, es sobre el momento aterrador en que te das cuenta de que la persona que desechaste podría haber sido lo único real que jamás tuviste. ¿Te atreves a enfrentar la verdad? El arquitecto y el fantasma. ¿Crees que la vida es una estructura que se construye o algo que simplemente te sucede? Ricardo Navarro creía que la vida era una estructura que se construía, no algo que simplemente te sucedía. Cada viga debía ser medida, cada junta, perfecta. A sus 38 años, contemplaba su creación desde el piso 34 de su apartamento en el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid, y sentía el profundo y satisfactorio zumbido de un trabajo bien hecho. El horizonte de la ciudad, con sus edificios señoriales y sus luces destellantes, le devolvía un reflejo de su propia ambición. Su prometida, Clara del Valle, era la pieza clave de esta estructura. Esa noche, ella era la anfitriona de una cena y se movía por su salón minimalista y lleno de arte como una bailarina. Era todo ángulos elegantes y sonrisas calculadas. Su vestido de seda esmeralda se ajustaba a una figura esculpida por el yoga y la disciplina. En una palabra, era perfecta. «Cariño», murmuró ella, rozando su espalda baja al pasar. «Los Garcías están encantados con el catering». Su voz era un murmullo melódico, del tipo que hacía que los hombres poderosos se acercaran. «Tú los elegiste, Clara. Tu gusto es impecable», respondió Ricardo, apretando su mano. Le pareció lo correcto, la frase perfecta para esa escena. Él era un socio principal en una prestigiosa firma de arquitectura, y Clara era una gurú de las relaciones públicas para marcas de lujo. Eran una pareja de poder, una marca en sí mismos. Sus amigos, los Garcías y los Chungs, eran de la misma estirpe. Abogados, cirujanos, financieros. La conversación era un cóctel suave de tendencias del mercado, alquileres en la Costa Brava y galas benéficas. Esta era la vida que había elegido, la vida por la que había dejado a Elena. El pensamiento de su ex esposa surgió sin ser invitado, como un fantasma en el banquete. Elena Vargas. «Actuar Elena Vargas», se corrigió a sí mismo, aunque rara vez usaba su título. Era psicóloga infantil, una profesión que una vez le pareció noble, pero que más tarde vio como algo insignificante. Su mundo era de alfombras desgastadas en centros comunitarios, dibujos de niños y una paciencia infinita para problemas que no podían resolverse con un plano. Su matrimonio había sido cómodo, tranquilo, y había decidido finalmente, carente de ambición. Era una casa de inicio, y él estaba listo para un rascacielos. El divorcio fue civilizado pero firme. Le dijo que necesitaba más. Nunca especificó qué era ese más, pero Clara era su encarnación. Clara entendía la importancia del networking, de proyectar éxito. A Elena las cenas de trabajo le resultaban agotadoras.
Clara prosperaba en ellas, coleccionando tarjetas de visita y cumplidos con la misma gracia. «Ricardo, estás a 1000 kilómetros de aquí», dijo Miguel Chung, moviendo el vino tinto en su copa. «¿Pensando en la nueva propuesta para el museo?» Ricardo volvió al presente. «Algo así. Es una bestia». Se lanzó a una explicación confiada del proyecto, sintiendo la conocida descarga de adrenalina del control. Era bueno en esto. Podía dominar una sala, vender una visión. Más tarde, mientras recogían los últimos vasos de cristal, Clara se apoyó en la isla de mármol, su sonrisa perfecta mostrando finalmente un atisbo de fatiga. «Salió bien», afirmó. No era una pregunta. Clara no trataba con incertidumbres. «Claro que sí. Estuviste magnífica. Los García creen que deberíamos unirnos al club náutico», dijo ella, inspeccionando su manicura. «Sería bueno para nosotros, para tu negocio. Lo que creas que es mejor, cariño». Él confiaba implícitamente en sus instintos. Ella era la arquitecta social de su vida, y sus planos eran perfectos. La abrazó por la cintura, inhalando su perfume caro. Sintió una oleada de, no exactamente pasión, pero sí una profunda sensación de corrección. Esto era el éxito. Esto era la cumbre. Estaba parado en la cima del rascacielos que había construido, y la vista era impresionante. Había cambiado la comodidad tranquila por el brillo deslumbrante, y nunca había mirado atrás. Mientras se dormía esa noche, el zumbido de la ciudad era una canción de cuna fuera de sus ventanales, y una imagen fugaz de Elena entró en su mente. La recordó riendo en su viejo jardín de la C. Argumosa, en su apartamento del centro, con tierra en la mejilla, el cabello recogido en un moño desordenado. Era una fotografía desvanecida de una vida que ya no vivía. La apartó como si fuera una telaraña. Ella era parte de los cimientos, enterrada profundamente bajo el brillante acero y el vidrio de su nueva realidad. Estaba seguro de que ella estaba bien, viviendo su vida tranquila y pequeña. Esperaba que fuera feliz a su manera, pero su felicidad, o la falta de ella, no tenía ninguna relación con la suya. Estaba seguro de eso. Él era un arquitecto, después de todo. Sabía qué muros eran de carga y cuáles podían ser derribados sin pensarlo dos veces. Un titular que lo cambia todo. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. No se lo enviaron a él directamente, sino que se lo reenvió su hermana, con el asunto: ¿Es esta Elena? Ricardo estaba en medio de una revisión de diseño, el aire espeso con olor a café y el murmullo de su equipo debatiendo los méritos del bronce cepillado frente a los accesorios en negro mate. Abrió el correo distraído, esperando una foto familiar o un artículo sobre su ciudad natal. Lo que vio hizo que los planos sobre la mesa se volvieran borrosos. Era un enlace a una revista de negocios digital. El titular era audaz e inflexible. El titán tecnológico Jorge Pardo y la doctora Elena Vargas anuncian una iniciativa de 100 millones para la salud mental infantil. Debajo, una fotografía. No era una foto de paparazzi. Era un retrato pulido y profesional. Un hombre de ojos amables y barba entrecana estaba con el brazo alrededor de una mujer. El hombre era Jorge Pardo, el fundador reclusivo, casi mítico, de Omnicore, un hombre cuyo patrimonio neto se discutía con el mismo tono de voz que el PIB de una nación. La mujer era Elena, pero no era la Elena que él recordaba. La Elena de la foto estaba radiante. Su cabello, que solía recoger de cualquier manera, ahora estaba peinado en ondas suaves y sofisticadas. Llevaba un vestido azul marino simple, pero elegante,
que resaltaba una confianza que él nunca había visto en ella. No había rastro de la mujer agobiada y un poco disculpándose que había dejado. La mirada en sus ojos era directa, clara y serena. Se veía poderosa. Ricardo leyó el primer párrafo, su corazón comenzando a latir con un ritmo extraño y discordante. Jorge Pardo, el visionario detrás de Omnicore, ha sido durante mucho tiempo una fuerza silenciosa en la filantropía. Pero hoy se pone en el centro de atención con su pareja, la doctora Etatuat Elena Vargas, una destacada psicóloga del desarrollo, para lanzar la iniciativa Vanguardia. Este no es mi proyecto, declaró Pardo en una entrevista exclusiva. Esta es la visión de Elena. Yo solo soy el tipo afortunado que ayuda a construir el andamiaje. La visión de su pareja, Elena. A Ricardo le dio una oleada de vértigo, como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies. Se deslizó hacia abajo, pasó citas de Elena hablando de desafíos sistémicos y modelos terapéuticos innovadores, su lenguaje agudo y académico. El artículo mencionaba sus publicaciones recientes, sus conferencias como invitada en la Universidad Complutense. Pintaba un retrato de una mujer en la cima absoluta de su profesión. Una mujer que no reconocía en absoluto. Ricardo, necesitamos tu aprobación para los esquemas de iluminación, dijo su asistente, sacándolo del abismo digital. Dame un minuto, espetó Ricardo, su voz más áspera de lo previsto. Salió de la sala de conferencias y entró en su oficina con paredes de vidrio, cerrando la puerta. Se apoyó en ella, tirando del nudo de su corbata, que de repente se sintió como una soga. Su mente corría, un revoltijo caótico de negación y confusión. Jorge Pardo. El hombre era prácticamente de la realeza en el mundo de la tecnología. ¿Cómo? ¿Cuándo? Elena odiaba esos círculos. Ella despreciaba la pose, la charla sobre valoraciones. Ella era la que leía poesía y cuidaba un huerto. Un pensamiento frío y feo se deslizó en su mente. Es una buscadora de oro. Fue un instinto básico y defensivo, y se aferró a él. Tenía que ser eso. De alguna manera se las había arreglado para conseguir esto. Pero mientras miraba la foto de nuevo, la calidez genuina entre ella y Pardo, la explicación se sentía vacía. Elena no era una intrigante. Era la persona más honesta que había conocido. Y la cita de Pardo. Esta es la visión de Elena. No se trataba de su dinero. Se trataba de su trabajo. El trabajo que Ricardo había despreciado como algo insignificante. La puerta de la oficina se abrió y Clara entró, sosteniendo 2 tazas de café. Estaba por el barrio y pensé que mi brillante prometido necesitaba un empujón, dijo, su sonrisa perfectamente brillante. Dejó el café en su escritorio y luego se dio cuenta de su pantalla. ¿Qué es esto? Se inclinó, su perfume envolviéndolo. Sus ojos escanearon el titular. Su sonrisa no se desvaneció, pero se congeló, volviéndose algo quebradizo y afilado. «Oh, Dios mío», exhaló. «¿Esa es... tu Elena?», dijo el nombre como si fuera un objeto extraño en su boca. «Sí, es ella», dijo Ricardo, su voz plana. Clara se quedó en silencio por un largo momento, su dedo perfectamente cuidado tocando su escritorio. No estaba mirando a Elena, estaba mirando a Jorge Pardo. Ricardo casi podía ver los cálculos sucediendo detrás de sus ojos azules, el patrimonio neto, el capital social, la escala de todo. «Bueno», dijo finalmente, su voz tensa con una emoción que él no podía identificar. No era conmoción o simpatía.
era algo más cercano a la molestia. Supongo que incluso un reloj roto tiene razón 2 veces al día. Se enderezó, alisando su falda. No dejes que te afecte, cariño. Es algo pasajero. Tenemos la gala del gremio de arquitectos el viernes. Ya confirmé nuestra mesa con los López de la Riva. Eso es lo que importa. Le lanzó un beso y salió, dejándolo solo con la pantalla brillante. Algo pasajero. Los López de la Riva. Ella había procesado la información no como un evento humano, sino como un desafío estratégico en un tablero de ajedrez social. Él se quedó mirando la foto de Elena, la mujer que se suponía que era una nota a pie de página tranquila en la historia de su gran vida. Ella acababa de secuestrar toda la narrativa. Y por primera vez en años, Ricardo Navarro, el maestro arquitecto, sintió que ya no tenía idea de cuál era el plano. La erosión de la fachada. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que alguien que creías conocer a fondo es, en realidad, un extraño? La noticia de Elena y Jorge Pardo se extendió por su círculo social con la velocidad de un colapso bursátil. No fue algo abierto. Fue una serie de cambios sutiles y desconcertantes. Fue la forma en que los ojos de la gente se detenían en él un segundo de más en el club de campo. Fue el brillo forzado en sus voces cuando le preguntaban: ¿Has visto lo que está haciendo tu ex? ¡Qué maravilloso para ella! Cada mención era un corte de papel. Ricardo se encontró a sí mismo preparándose para ello en cada conversación. Él y Clara estaban en una inauguración de galería en el barrio de Malasaña, un espacio chic e industrial lleno de la élite de la ciudad. Clara estaba en su elemento, una visión en negro, navegando sin problemas por la multitud. Ricardo, sin embargo, se sentía como si estuviera usando un traje que no le quedaba bien. ¡Ricardo, chico! Era Arturo Vargas, un alto ejecutivo bancario, y un hombre al que Ricardo siempre había querido impresionar. Acabo de ver la noticia sobre tu ex esposa. ¡Asombroso! Jorge Pardo es un cambiador de juego. Le ha ido terriblemente bien a ella. Le dio una palmada en el hombro, un gesto que se sintió menos como camaradería y más como lástima. Sí, es una gran noticia, logró decir Ricardo, su sonrisa sintiéndose como una máscara barata. ¿Debes estar tan orgulloso?, intervino la esposa de Arturo, sus ojos brillando con una simpatía insincera. ¿Orgulloso? La palabra se le atascó en la garganta. No estaba orgulloso. Era algo más. Un cóctel complejo y tóxico de emociones que no podía nombrar. Resentimiento, desconcierto y una extraña y posesiva ira que no tenía derecho a sentir. Ella era su ex esposa tranquila y sin pretensiones. ¿Cómo se atrevía a convertirse en esta persona sin su permiso? Clara lo rescató, alejándolo con una excusa educada sobre la necesidad de hablar con el dueño de la galería. «Deja que te afecte», le susurró por lo bajo, su agarre en su brazo sorprendentemente fuerte. «Pareces un cachorro herido. Es una mala imagen». «No es tan simple, Clara». «Lo es. Me elegiste a mí. Ganaste. Esto no es más que una anomalía estadística», dijo, su lógica tan afilada y fría como la copa de champán en su mano. «Ahora ve y habla con Roberto Gómez sobre el proyecto de las rosas. Muestra confianza». Él hizo lo que le dijeron, pero la conversación con Roberto se sintió vacía. Todo lo que podía pensar era en la reacción de Clara. No había empatía ni comprensión de la compleja historia que compartía con Elena. Solo había gestión de marca. Su marca, Ricardo y Clara, la pareja perfecta. Y Elena acababa de lanzar una roca a través de su escaparate, perfectamente curado. Las grietas comenzaron a aparecer en otros lugares. Unos días después,
Estaban desayunando en un restaurante de moda que le encantaba a Clara. Ricardo estaba tratando de hablar sobre un revés importante en el trabajo. Un problema de zonificación amenazaba con retrasar su proyecto del museo por meses. Y el ayuntamiento está siendo completamente intransigente, estaba diciendo, buscando algo de apoyo. Clara no lo estaba escuchando. Estaba mirando su teléfono, con el ceño fruncido. ¿Viste esto?, dijo, girando la pantalla hacia él. Era una publicación de Instagram de una prominente socialité madrileña. Una foto de ella y el Elena chocando copas en lo que parecía ser un almuerzo privado. La leyenda decía, tan inspirada por la brillante doctora Elena Vargas y su increíble trabajo, honrada de apoyar la iniciativa Vanguardia. Está en todas partes, murmuró Clara, con un veneno en su tono que lo asustó. La corte toda la junta benéfica, en la que he estado intentando entrar durante un año. Clara, estoy hablando de mi proyecto, el proyecto más grande de mi carrera, dijo Ricardo. Su frustración, a punto de estallar, se está desmoronando. Ella finalmente levantó la vista, sus ojos azules impacientes. Cariño, los problemas se resuelven. Es lo que tú haces. Pero esto, gesticuló a su teléfono, es una crisis de relaciones públicas. Nuestra fiesta de compromiso es en 3 semanas. Necesitamos controlar la narrativa. Necesitamos asegurarnos de que nuestra historia sea más grande que la de ella. Él la miró fijamente. Ella no era su pareja. Era su publicista. Tenía una herida abierta y ella le ofrecía un comunicado de prensa como vendaje. Por primera vez, se preguntó cómo habría sido una conversación así con Elena. Ella habría escuchado. Habría puesto su mano sobre la suya. Su ceño se habría arrugado con genuina preocupación. Habría hecho preguntas, le habría hecho una taza de té y le habría recordado la otra vez que había enfrentado una crisis y la había superado. Era psicóloga, después de todo. Toda su vida se trataba de escuchar los problemas de la gente. Había cambiado eso por esto. Por una mujer que veía su crisis como una distracción inconveniente de su ascenso social. Esa noche, el sueño no le ofreció escape. Soñó con su vieja casa. Estaba tratando de mostrarle a Clara los planos de su nueva vida, el rascacielos brillante que había diseñado. Pero las páginas estaban en blanco. Levantó la vista y vio a Elena en el jardín. No lo estaba mirando. Estaba hablando con Jorge Pardo, y con cada palabra que decía, el jardín se volvía más vibrante, las flores floreciendo en colores imposibles. Mientras tanto, los cimientos de sus rascacielos se desmoronaban hasta convertirse en arena. Se despertó con un sudor frío. Clara dormía profundamente a su lado, su respiración uniforme y lenta. Parecía una estatua de mármol a la luz pálida de la luna, hermosa e intocable. Sintió una abrumadora sensación de alienación, una soledad tan profunda que era como un dolor físico en su pecho. Le había dicho a todo el mundo, incluyéndose a sí mismo, que Clara era perfecta. Pero la perfección, estaba empezando a darse cuenta, era fría y estéril. No dejaba espacio para las cosas humanas y desordenadas como el miedo o la duda, o el fantasma de un pasado que pensó que había enterrado con éxito. Y su pasado no solo estaba desenterrado, sino que estaba organizando almuerzos benéficos y siendo alabado por la élite de la ciudad. El encuentro inevitable. ¿Qué harías si te encontraras con tu pasado y te dieras cuenta de que el futuro que elegiste está vacío? Lo inevitable finalmente sucedió 2 semanas antes de la fiesta de compromiso.
Ricardo estaba en una recaudación de fondos para la Orquesta Filarmónica de Madrid, un evento al que Clara había insistido en que asistieran. Era un mar de esmóquines y lentejuelas en el opulento vestíbulo del auditorio. Se quedó solo por un momento, acabando de escapar de una conversación sobre yates, cuando la vio. Elena estaba al otro lado de la sala, cerca de la gran escalera, en una conversación profunda con una mujer a la que reconoció como una de las principales mecenas de las artes. Jorge Pardo no estaba con ella. Estaba sola, pero no lo parecía. Se veía completamente segura de sí misma, manteniéndose con una gracia tranquila que atraía a la gente. Llevaba un vestido de gala color granate, simple, pero en ella era impresionante. Se veía más sana, más feliz. El parpadeo perpetuo de ansiedad que recordaba en sus ojos se había ido, reemplazado por una luz tranquila y constante. Su corazón dio un vuelco doloroso y complicado. Fue como ver un punto de referencia familiar después de un terremoto devastador. La forma era la misma, pero todo a su alrededor, todo el paisaje, había cambiado irrevocablemente. Sintió una necesidad irracional de esconderse, pero ya era demasiado tarde. Como si sintiera su mirada, ella giró la cabeza y sus ojos se encontraron a través de la concurrida sala. Por un instante, el ruido de la gala se desvaneció. Vio un atisbo de sorpresa en su expresión, pero rápidamente fue reemplazado por una neutralidad fría y educada. Le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Luego se giró para continuar su conversación. Fue un claro desprecio, un cortés reconocimiento a una antigua conocida. Le dolió más que cualquier estallido de ira. No sabía qué lo impulsó, si era el ego o una necesidad desesperada de entender, pero se encontró caminando hacia ella. El viaje a través del piso de mármol se sintió como kilómetros. Cuando la alcanzó, ella estaba terminando su conversación. La otra mujer se alejó y se quedaron solos. Elena, dijo. Su nombre se sintió extraño en su lengua. Ricardo, respondió ella. Su voz uniforme. Era la misma voz, pero la melodía era diferente. La nota tentativa y vacilante se había ido. No esperaba verte aquí. Clara está en el comité del evento, explicó. Las palabras se sentían torpes. Te ves bien. Era una patética subestimación. Se veía incandescente. Gracias. Tú también. No había amargura en su voz, solo observación. Era desconcertante. Estaba preparado para la ira, para las lágrimas, para la incomodidad. No estaba preparado para esta serena compostura. Vi el artículo, la fundación, balbuceó. Es increíble. Felicidades. Gracias. Ha sido mucho trabajo, pero es el trabajo más importante que he hecho en mi vida. Habló de ello con una pasión que no había visto en ella desde que tenían 20 años, cuando apenas empezaba su consulta y creía que podía cambiar el mundo, un niño a la vez. Se dio cuenta con un sobresalto de que él había sofocado lentamente ese fuego en ella con su propia ambición, descartando sus sueños como pintorescos, mientras alardeaba de los suyos. No tenía idea de que lo estabas persiguiendo a esa escala, admitió. Una pequeña y triste sonrisa tocó sus labios. Había muchas cosas de las que no tenías idea, Ricardo. Viste lo que querías ver. La declaración flotó en el aire entre ellos, afilada y verdadera. Quiso discutir, defenderse, pero no pudo. Ella tenía razón. La había metido en una caja etiquetada como esposa cómoda y sin ambiciones, y nunca se había molestado en mirar de nuevo dentro. ¿Dónde está Jorge?, preguntó, lamentando instantáneamente la pregunta.
Sonó celoso. Está en Zúrich para una conferencia. Quería estar aquí, pero confía en mí para representar a la fundación. Lo dijo de una manera tan natural. No había necesidad de impresionarlo, ni inseguridad. En ese momento, Clara apareció a su lado, su sonrisa un deslumbrante despliegue territorial. «Cariño, ahí estás. Estaba... Oh». Miró a Elena, sus ojos recorriendo su figura de la cabeza a los pies en una rápida evaluación despectiva. «Elena, qué sorpresa». «Clara», dijo Elena, su compostura inquebrantable. «Qué bueno verte». «Estoy segura de que sí», ronroneó Clara, entrelazando su brazo posesivamente con el de Ricardo. «Debe ser tan emocionante para ti estar en un evento como este. Tú y Jorge sois la comidilla de la ciudad. Es muy... repentino». La implicación era clara. «No perteneces aquí». Elena no cayó en la trampa. «Ha sido un torbellino», asintió con calma. «Pero cuando tienes la oportunidad de hacer un trabajo significativo, la tomas. Estoy segura de que lo entiendes». El dardo sutil dio en el blanco. La sonrisa de Clara se tensó. «Bueno, tenemos que irnos. El alcalde nos espera», dijo Clara, tirando del brazo de Ricardo. «Qué bien verte de nuevo». Mientras se alejaban, Ricardo se arriesgó a echar un vistazo atrás. Elena ya estaba inmersa en una nueva conversación, riendo de algo que un hombre le estaba diciendo. No los había visto irse. Para ella, el encuentro ya había terminado. «Se ha vuelto engreída», dijo Clara, dándose toques en los labios con una servilleta. «Es impropio». Ricardo no respondió. Estaba reproduciendo la conversación en su cabeza. «Había muchas cosas de las que no tenías idea, Ricardo. Viste lo que querías ver». Miró a Clara, a su cabello perfectamente peinado, sus pendientes de diamantes, su sonrisa estratégica e implacable. También había visto lo que quería ver en ella. Un símbolo de éxito. Un accesorio hermoso y pulido para su vida perfecta. Solo ahora estaba empezando a darse cuenta de que nunca se había molestado en mirar más profundamente. Había cambiado a una mujer real por una fachada impecable, y él era el único que no se había dado cuenta de que era un trato terrible. La demolición. La fiesta de compromiso fue la obra maestra de Clara, celebrada en un club privado con vistas al lago de la casa de campo. Fue una sinfonía de rosas blancas, fuentes de champán y jazz con un gusto exquisito. Todos los que importaban en su mundo estaban allí, su riqueza e influencia colectivas, creando un zumbido palpable en el aire. Esta era la respuesta de Clara al ascenso de Elena. Una demostración de fuerza, una declaración de que ella y Ricardo seguían siendo la pareja principal, a quienes había que observar. Ricardo interpretó su papel. Sonrió. Estrechó manos. Aceptó felicitaciones con una facilidad practicada. Pero por dentro, se estaba fracturando. Cada conversación se sentía como una actuación. Cada risa se sentía vacía. Se sentía como un actor en una obra que ya no entendía, usando un disfraz que le quedaba 2 tallas pequeño. Se encontró a sí mismo observando a Clara. Era fascinante, una anfitriona impecable que se deslizaba de un invitado influyente a otro, pero ahora lo veía de manera diferente. Vio la forma en que sus ojos se movían por la sala, evaluando y haciendo contactos constantemente. Vio cómo su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando hablaba con alguien que consideraba sin importancia. Vio la naturaleza transaccional de cada interacción. El punto de ruptura llegó a la mitad de la noche. Estaban de pie con los padres de Clara, una pareja formidable, que miraba a Ricardo con la fría evaluación de los inversores, revisando su cartera.
Tengo que decir, Clara, dijo su madre. Me preocupé por un momento. Todas estas noticias sobre la primera esposa de Ricardo se estaban volviendo bastante ruidosas, pero esta fiesta es la respuesta perfecta. Ha devuelto la narrativa firmemente a donde pertenece. Por supuesto, madre, dijo Clara. Fue un simple asunto de gestión de crisis. A Ricardo le dio una oleada de náuseas. Su vida, su pasado, su divorcio, todo reducido a un problema de relaciones públicas para ser gestionado. Apenas fue una crisis, intervino Ricardo, su voz más tensa de lo que pretendía. Los tres lo miraron sorprendidos. Cariño, no seas ingenuo, dijo Clara con una risa condescendiente y ligera. Una mujer sin ningún prestigio de repente unida a uno de los hombres más ricos del mundo. Eso se refleja en ti. Se refleja en nosotros. Teníamos que recordarle a la gente tu impecable gusto. Ella le dio una palmadita en el pecho. La condescendencia, la crueldad casual de sus palabras, fue como si se hubiera accionado un interruptor. La presa cuidadosamente construida dentro de él se rompió. Disculpadnos, dijo, tomando a Clara por el codo y dirigiéndola firmemente hacia una terraza aislada, con vistas a las oscuras y agitadas aguas del lago. Ricardo, ¿qué estás haciendo? Estaba hablando con mis padres, siseó ella, apartando su brazo una vez que estuvieron afuera. Tu madre llamó a mi vida una narrativa. Tú llamaste a mi pasado un problema de gestión de crisis, dijo, su voz baja y temblando con una rabia que no sabía que poseía. ¿Es todo lo que es para ti? ¿Una marca que hay que gestionar? No seas tan dramático, se burló ella, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Este es el mundo en el que vivimos. La imagen lo es todo. Pensé que lo entendías. Es por eso que estás conmigo. La verdad de esa declaración lo golpeó como un golpe físico. Ella tenía razón. La había elegido por su imagen, por lo que ella representaba. ¿Y qué si la imagen se está resquebrajando?, replicó. ¿Y si yo me estoy resquebrajando, Clara? Mi proyecto del museo está al borde del colapso. Estoy siendo humillado profesionalmente y de lo único que puedes hablar es de en qué mesa nos sentamos y de cómo la buena fortuna de Elena nos hace quedar mal. Tu proyecto estará bien. Eres Ricardo Navarro, dijo ella con desdén. Y por supuesto que me preocupa cómo nos vemos. Toda nuestra vida está construida sobre la percepción. ¿No lo entiendes? La percepción correcta te consigue los mejores proyectos, las mejores membresías de clubes, la mejor vida. Estamos construyendo un imperio, Ricardo. No seas una carga. Carga. La palabra flotaba en el aire frío de la noche. No era su pareja. Era un activo y se estaba depreciando. «Dios mío», susurró. La comprensión amanecía en su totalidad, con una claridad aterradora. «No me amas. No tienes idea de quién soy». Clara soltó una risa corta y amarga. «Sé exactamente quién eres. Eres un arquitecto brillante que quería una mujer que pudiera igualar su ambición y construir un mundo con él. Dejaste a tu pequeña esposa insípida, porque ella no podía hacer eso. Yo sí puedo. Lo estoy haciendo. Esto», gesticuló de vuelta a la fiesta brillante, «es lo que querías. Así que no te atrevas a ponerte sentimental conmigo ahora solo porque ella se ganó la lotería». Él la miró fijamente, viéndola de verdad por primera vez. Los rasgos perfectos, el vestido exquisito, el encanto curado. Todo era armadura. Debajo había una estratega despiadada que veía el amor como una fusión y el matrimonio como una adquisición. Había estado tan cegado por el embalaje que nunca se había molestado en revisar el contenido. «Ahí te equivocas», dijo, su voz tranquila pero clara. «No dejé a Elena porque no fuera ambiciosa. La dejé porque era un cobarde.
Tenía miedo de que mi vida no fuera a ser lo suficientemente especial, y la culpé a ella por ello. Pero su vida es especial. Siempre lo fue. Yo solo era demasiado ciego y arrogante para verlo. El rostro de Clara, por primera vez, perdió su compostura. Una máscara de furia fría se asentó sobre sus rasgos. «¿Entonces qué estás diciendo? ¿Que cometiste un error?» La pregunta flotaba entre ellos. Un precipicio. La música de jazz de la fiesta parecía burlarse de ellos. Miró hacia el lago oscuro, luego de nuevo a la mujer, que se suponía que era su futuro. El rascacielos que pensó que estaban construyendo juntos era solo una fachada hueca, y se avecinaba una tormenta. No tenía una respuesta para ella. Todavía no. Pero sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que el cimiento de su vida perfecta acababa de desmoronarse en polvo. La reconstrucción. ¿Crees que es posible reconstruir una vida después de que se desmorona? Los días después de la fiesta de compromiso fueron un estudio de silencio glacial. Ricardo y Clara se movían por su apartamento como dos diplomáticos de naciones en guerra, sus conversaciones limitadas a necesidades logísticas y cortantes. La magnífica estructura de su relación había sido revelada como un decorado de teatro, y ninguno de los dos sabía cómo actuar sin el guión. Ricardo sentía que vivía en una niebla. Iba al trabajo, se sentaba en reuniones y miraba planos. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba excavando las ruinas de su matrimonio con Elena, tratando de identificar el momento exacto en que había cometido un error de cálculo tan catastrófico. Necesitaba hablar con alguien que conociera la versión antes de él, alguien que lo hubiera visto con Elena. Llamó a su hermana, Sandra. Se encontraron en una cafetería pequeña y sin pretensiones en su barrio, un lugar con cabinas de vinilo desgastado y el olor a café viejo, un mundo de distancia de los restaurantes de Clara. Sandra, una enfermera de urgencias práctica y directa, le echó un vistazo a la cara y dijo: «Dios mío, Ricardo, tienes un aspecto terrible». Le dio una débil sonrisa. «Siento que estoy en el infierno». Le contó todo. Confesó sus motivaciones superficiales para dejar a Elena, su búsqueda impulsada por el ego de una vida perfecta con Clara. Describió la desastrosa fiesta de compromiso, la visión fría y estratégica de Clara sobre su relación y el desconcertante encuentro con la nueva y segura Elena. Sandra escuchó pacientemente, revolviendo su café. A ella siempre le había caído bien Elena, un hecho que nunca había ocultado. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento. «¿Sabes?», dijo finalmente, «nunca entendí por qué la dejaste. Quiero decir, escuché tus razones, que se habían distanciado, que querían cosas diferentes. Todo sonaba a jerga corporativa para una ruptura. Me convencí de que era verdad», admitió Ricardo, su voz ronca. «Me dije a mí mismo que ella me estaba frenando, que su mundo era demasiado pequeño». «Su mundo no era pequeño, Ricardo. Era profundo», lo corrigió Sandra con suavidad. «Ella estaba tratando con niños que habían visto cosas que ni siquiera puedes imaginar. Estaba salvando vidas a su manera. Tú estabas construyendo edificios hermosos, lo cual es genial. Pero ella estaba reconstruyendo a niños destrozados. ¿Cuál es más pequeño?». La pregunta cayó como un puñetazo. Nunca se le había ocurrido pensarlo de esa manera. Había medido su éxito por los metros cuadrados de su oficina y el prestigio de su título, no por el impacto de su trabajo. ¿Recuerdas esa vez que perdiste la licitación para el proyecto de la Torre Picasso? ¿Un año antes de que la dejaras?, preguntó Sandra. Ricardo se estremeció al recordarlo. Había sido su primer gran proyecto en solitario, y perderlo había sido un golpe devastador para su ego.
Sí, fui un desastre. Lo fuiste, asintió Sandra. Estuviste deprimido durante semanas. Pero, ¿recuerdas lo que hizo Elena? No te dijo que lo superaras o que hicieras más contactos. Investigó a la firma que ganó, encontró fallos en su diseño y pasó 2 semanas ayudándote a armar una contrapropuesta para el ayuntamiento. No funcionó, pero ella puso todo lo que tenía en ayudarte, en creer en ti cuando tú no creías en ti mismo. Lottie lo había olvidado por completo. El recuerdo volvió con una vergüenza tan intensa que quemaba. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Había estado tan consumido por su propio fracaso que había dado por sentado su esfuerzo monumental. Ella era tu mayor defensora, Ricardo, dijo Sandra, su voz suave. Y la cambiaste por una animadora que solo te anima cuando estás ganando. Él se dejó caer en la cabina, el vinilo barato crujiendo en protesta. Clara piensa que Elena se ganó la lotería. Tal vez lo hizo, dijo Sandra con un encogimiento de hombros. O tal vez este tipo, Jorge Pardo, es lo suficientemente inteligente como para ver lo que tú tenías todo el tiempo y fuiste demasiado estúpido para apreciarlo. Elena no tuvo simplemente suerte. Es brillante, es amable, es dedicada. Un tipo como Pardo, que puede tener a cualquiera en el mundo, probablemente no quiere una psicofante bonita. Quiere una pareja. Alguien real. Alguien real. La frase se hizo eco de lo que había estado sintiendo. Clara era una actuación. Elena era una persona. Había estado tan deslumbrado por la actuación que había olvidado el valor de la persona. ¿Qué hago, Sandra?, preguntó, su voz quebrándose. Yo no puedo responder eso, pero necesitas averiguar lo que realmente quieres. No lo que se ve bien en el papel, no lo que impresionará a los Garcías o a los Chung. ¿Qué quieres tú, Ricardo Navarro, el tipo que solía construir elaboradas ciudades de Lego en nuestro sótano, realmente para tu vida? Se sentaron en silencio un rato más. El murmullo mundano de la cafetería, un telón de fondo para su ajuste de cuentas interno. Pensó en esas ciudades de Lego, en la alegría que había encontrado en la creación por sí misma, no por el aplauso. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había empezado a necesitar que su vida fuera un monumento para ser admirado desde lejos, en lugar de un hogar para ser vivido? Salió de la cafetería sintiéndose como un paciente que acababa de recibir un diagnóstico terminal de una enfermedad que había tenido durante años sin saberlo. La enfermedad era su propio ego. Su ambición se había convertido en un cáncer, haciendo metástasis y destruyendo todo lo bueno a su paso. Condujo a casa, no al apartamento estéril y silencioso, sino a su antiguo barrio. Se estacionó en la calle frente a la pequeña casa de ladrillo que había compartido con Elena. Ahora vivía otra familia allí. Una bicicleta de niño estaba tirada en el césped. Pudo ver luces encendidas adentro. Recordó el jardín en la parte de atrás, del que siempre se había quejado de que era demasiado trabajo. Recordó a Elena allí, paciente y concentrada, sacando vida de la tierra. No había necesitado un multimillonario para ayudarla a hacer crecer las cosas. Siempre había sabido cómo. Él era el que había estado viviendo en terreno estéril. Volver al apartamento fue como entrar en la exposición de un museo de una vida que ya no era la suya. Cada objeto, el sofá italiano elegante, la pintura abstracta en la que Clara había insistido, los decantadores de cristal en el carrito del bar, se sentía como un accesorio. Clara estaba allí, sentada en una butaca, bañada por la luz fría de su computadora portátil. Levantó la vista cuando él entró, su expresión indescifrable. «Necesitamos hablar», dijo Ricardo.
su voz desprovista de su autoridad habitual. Era simplemente una declaración de un hecho. Ella cerró su computadora portátil con un suave clic. Estoy de acuerdo. Se puso de pie, un movimiento elegante y fluido. He estado pensando. La fiesta fue desafortunada. Tu comportamiento fue inaceptable, pero estoy dispuesta a pasarlo por alto. Necesitamos presentar un frente unido. Ya he redactado un anuncio para el día de nuestra boda, para publicarlo en las páginas de Sociedad. Desviará el enfoque de nuevo hacia nosotros. Él la miró fijamente, asombrado. Todavía estaba tratando de gestionar la narrativa. No había escuchado una palabra de lo que él había dicho en la terraza. No había registrado el terremoto. Solo los vasos que se agitaban. «Clara, detente», dijo, levantando una mano. «Deja de redactar. Deja de planificar. Deja de gestionar. Solo escucha». Tomó una respiración profunda. «Esto no está funcionando. Nosotros no estamos funcionando. No somos socios, Clara. Estamos coetiquetando un producto y ya no puedo hacerlo más». Su rostro permaneció perfectamente compuesto, pero un brillo peligroso apareció en sus ojos. «No seas ridículo, Ricardo. Estás teniendo un lapsus momentáneo de juicio. Estás emocional porque tu ex esposa tuvo un golpe de suerte». «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «Mi ex esposa obtuvo la vida que se merece. Esto no se trata de ella. Se trata de nosotros. Se trata del hecho de que tú viste mi crisis profesional como un inconveniente y mi angustia emocional como una carga para nuestra marca. Se trata del hecho de que no me amas. Amas la idea de ser la señora Ricardo Navarro, esposa de un arquitecto estrella. Yo tampoco te amo». Las palabras, una vez pronunciadas, fueron aterradoras y liberadoras. Estaba tan desesperado por construir esta vida perfecta y exitosa que te elegí para que fueras la esposa perfecta y exitosa, continuó, la confesión saliendo de él. No fue justo contigo y no fue honesto conmigo. No estaba buscando a una persona. Estaba eligiendo un papel, y lo siento mucho por eso. Por primera vez desde que la había conocido, la máscara de perfección de Clara se hizo añicos por completo. Su rostro se retorció en una mueca de rabia pura y sin diluir. «¿Lo sientes?», espetó, su voz baja y viciosa. «Estás destruyendo mi vida, ¿y lo sientes? He pasado 2 años cultivando nuestra imagen, construyendo nuestra red, metiéndonos en las salas correctas. Dejé de lado mis propias ambiciones para gestionar las tuyas, y lo estás tirando todo por la borda porque tu patética ex esposa está de repente en el centro de atención. Eres débil, Ricardo. Pensé que eras un tiburón, pero eres solo un patético pececillo, nadando de vuelta al pequeño estanque del que viniste». El veneno en sus palabras fue impactante, pero solo solidificó su resolución. Esta era la verdadera Clara, la que veía las relaciones como una influencia y a la gente como activos. «Tal vez lo soy», dijo en voz baja, «pero prefiero ser un pececillo en un estanque real que un tiburón en una pecera, fingiendo que es el océano». «Vete», susurró ella, su cuerpo rígido. «Este es mi apartamento, Clara». «Quiero que te vayas», gritó, su voz resquebrajándose. Cogió un pesado jarrón de cristal, un regalo de boda que habían recibido por adelantado, y lo arrojó contra la pared. Explotó, enviando fragmentos de vidrio y agua cayendo sobre el pulido suelo de madera. «Quiero que tú y tu patético sentimentalismo se pierdan de mi vista». Él miró el vidrio roto, luego a ella, su pecho agitándose, su hermoso rostro contorsionado por la furia. No quedaba nada que decir. La demolición estaba completa. Entró en el dormitorio,
Sacó una maleta y comenzó a empacar, sus movimientos mecánicos. Tomó su ropa, sus libros, sus artículos personales. Dejó los gemelos que ella le había comprado, el reloj caro, todos los adornos del hombre que había estado fingiendo ser. Cuando regresó a la sala de estar, maleta en mano, ella estaba al teléfono, de espaldas a él. «Madre», dijo. Su voz ya transformada de nuevo en un instrumento suave y controlado. «Ha habido un cambio de planes. No, todo está bien. Es solo que la firma de Ricardo lo está transfiriendo a su oficina de Londres. Es una oportunidad increíble, pero el momento es difícil. Hemos decidido posponer la boda indefinidamente. Sí, una pena. Me encargaré de los anuncios». Se quedó allí por un momento, escuchándola hilar una nueva narrativa, convirtiendo sin esfuerzo su ruptura en otro movimiento de relaciones públicas calculado. Ella ya estaba reconstruyendo, colocando un nuevo cimiento sobre los escombros. Salió por la puerta y no miró atrás. El clic satisfactorio del pestillo detrás de él fue el sonido de su propia liberación. Estaba sin hogar, soltero, y su carrera estaba en peligro. Su vida perfecta estaba en ruinas, y nunca se había sentido tan aliviado. El final. ¿Qué te llevas de esta historia? ¿Cómo definirías el éxito para ti? Pasaron 6 meses. El otoño se desangró en un brutal invierno madrileño, que finalmente dio paso a los brotes verdes y tímidos de la primavera. Para Ricardo, fue una estación de reconstrucción tranquila. No se mudó a Londres. Se mudó a un apartamento pequeño y funcional en un barrio que no requería una tarjeta de acceso. Renunció a su asociación en la firma, aceptando un puesto de diseñador senior en una empresa más pequeña e innovadora que se centraba en proyectos sostenibles y orientados a la comunidad. La reducción salarial fue significativa, pero el trabajo se sintió significativo por primera vez en años. Ya no estaba construyendo monumentos a la riqueza. Estaba diseñando bibliotecas y centros comunitarios. Estaba construyendo lugares para la gente, no para las portadas de revistas. Fue a terapia. Se sentó en una habitación tranquila que olía ligeramente a limón y polvo, y habló sobre la implacable ambición de su padre, su propio miedo profundamente arraigado a ser ordinario y la arrogancia colosal que lo había llevado a tratar el corazón de Elena como un borrador desechable. Fue un trabajo agotador y humillante. Fue lo más difícil que jamás había construido. Rara vez escuchaba sobre Clara. Sabía por un antiguo colega que ahora estaba saliendo con un gestor de fondos de cobertura, un hombre mayor y más rico. Se imaginó que estaba prosperando, su narrativa reescrita sin problemas. No sentía ira hacia ella, solo una lástima distante por el hombre que ahora estaba interpretando su papel. Escuchaba aún menos sobre Elena. La iniciativa Vanguardia fue un éxito silencioso y masivo. Estaba cambiando leyes, financiando clínicas y convirtiéndose en el nuevo estándar en el cuidado de la salud mental pediátrica. Su trabajo hablaba por sí mismo. Ya no necesitaba las páginas de Sociedad. Un sábado ventoso de mayo, Ricardo caminaba por el Parque del Retiro, no muy lejos de su antiguo apartamento. Estaba dibujando en un cuaderno, un viejo hábito que había revivido, tratando de capturar las líneas de un magnolio en flor. Levantó la vista, y allí estaba ella. Elena caminaba por un camino cercano con Jorge Pardo. Iban de la mano, sus dedos entrelazados. Ella se reía, con la cabeza echada hacia atrás, un sonido que él recordaba vagamente, pero que ahora parecía más rico, más resonante. Jorge la estaba mirando, no con adoración, sino con un afecto profundo y relajado.
Parecían dos personas que habían encontrado su lugar exacto en el mundo. Y ese lugar era uno al lado del otro. A Ricardo se le cortó la respiración. Un familiar dolor de pérdida, de arrepentimiento, resonó dentro de él. Era la extremidad fantasma de una vida que podría haber tenido. Sintió el escozor de su colosal error, el peso total de lo que había tirado. Pero entonces, algo más se instaló en él. Fue una sensación de paz tranquila y profunda. Vio su felicidad no como un juicio sobre su fracaso, sino simplemente como un hecho bueno y correcto en el universo. No la había destruido, como una vez había temido. Solo había sido un obstáculo que ella había, con tiempo y gracia, sorteado. Su éxito no se trataba de él. Nunca se había tratado de él. Se trataba de ella. Se quedó donde estaba, parcialmente escondido por el árbol, y los vio alejarse. No quería hablar con ella. No quería interrumpir esa paz. No tenía nada que ofrecerle, y ya no necesitaba nada de ella. Ni perdón, ni una segunda oportunidad. Su felicidad era suya, y estaba completa sin él. Esa aceptación fue su redención. Miró su cuaderno de bocetos, al dibujo a medio terminar del magnolio. Pensó en el nuevo centro comunitario que estaba diseñando. Tenía un pequeño jardín planeado para el patio. Hizo una nota para agregar un banco, un lugar tranquilo para que alguien se sentara. Cerró el cuaderno. La vida que tenía ahora era más pequeña que la que había diseñado para sí mismo. Era más tranquila. No saldría en las revistas. No habría galas, ni clubes náuticos. Pero era real. Las paredes eran sólidas. Los cimientos eran estables. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Ricardo Navarro sintió que finalmente estaba en casa. No te vayas sin comentar qué te pareció esta historia. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido increíble.